Mi esposa de 35 años estaba a punto de entrar en quirófano cuando susurró el nombre de otro hombre. Un nombre que no reconocí. Las fotos que encontré en internet los mostraban sonriendo. Una vida de la que yo no formaba parte. La observé, aturdido. Pero su negación rotunda después, ahí es donde realmente comienza la historia. Dale, me gusta, y comparte esta experiencia. Y cuéntame desde dónde la escuchas. Me ayuda a sentirme menos solo. El aroma antiséptico de la habitación del hospital lo impregnaba todo. Un marcado contraste con la comodidad familiar que Ethan solía encontrar junto a su esposa, Clara Miller. Durante 35 años, sus vidas habían sido un tapiz tejido con rutinas compartidas, comprensión silenciosa y el lenguaje tácito de un largo matrimonio. Ahora, mientras ella yacía en la cama esterilizada, esperando su cirugía de rodilla, Ethan sintió un nudo familiar de preocupación en el pecho, mezclado con la paciencia rutinaria de un esposo devoto. Le tomó la mano. Su calor era un pequeño ancla en el frío ambiente clínico. Una enfermera, eficiente y amable, le administró la anestesia. La mirada de Clara, habitualmente aguda y vivaz, comenzó a vidriosarse, y su agarre en la mano de Ethan se aflojó. Él la observó mientras se desvanecía, testigo silencioso de la sutil transición de la vigilia al olvido de la inconsciencia. Justo cuando sus párpados finalmente se cerraron, un susurro suave, casi imperceptible, escapó de sus labios, apenas un suspiro. ¿Dónde está mi Víctor? Las palabras, tan claras y a la vez tan extrañas, impactaron a Ethan con la fuerza de un golpe físico. Víctor. El nombre resonó en el repentino silencio de la habitación, íntimo y posesivo. Su mente dio vueltas. ¿Víctor? No había ningún Víctor en su vida compartida, ningún amigo de la familia, ningún pariente lejano. Un miedo gélido comenzó a inundar sus venas, reemplazando su preocupación por una sospecha escalofriante. Su pulgar, que había estado acariciando suavemente la mano de Clara, se detuvo. Retiró la mano lentamente, con la mirada fija en su rostro sereno y anestesiado. Un pánico silencioso empezó a hervir. Instintivamente buscó su teléfono. Sus dedos temblaban ligeramente al abrir el buscador. El corazón le latía frenéticamente contra las costillas. Escribió «Víctor» en la barra de búsqueda y, en un impulso repentino y desesperado, añadió «Chicago». Fue una idea al azar, pero la palabra le pareció la adecuada. El susurro de una conversación olvidada, tal vez. Se cargaron los resultados de la búsqueda. Una cantidad vertiginosa de nombres. Se desplazó, conteniendo la respiración al ver un rostro familiar en una pequeña foto de perfil. Era Clara. Junto a ella, un hombre al que nunca había visto, con una amplia sonrisa. Víctor Hayes. Hizo clic en el perfil de Facebook, y su mundo, meticulosamente construido durante décadas, empezó a resquebrajarse. Foto tras foto inundaban la pantalla. Clara y Víctor en la playa. Clara y Víctor tomados de la mano en un banco del parque. Clara y Víctor riendo durante la cena, con las cabezas juntas. Vacaciones, cumpleaños, momentos cotidianos convertidos en extraordinarios por su innegable intimidad. Cada foto era una declaración silenciosa y brutal, una vida que se desplegaba de la que Ethan estaba completamente ausente, como si nunca hubiera existido. Sus sonrisas, tan genuinas y despreocupadas, se transformaban en una grotesca burla en su mente. Cada imagen era una herida fresca, una cuchilla que desgarraba la vida que Ethan creía conocer. Sintió una profunda desorientación, como si hubiera estado viviendo en una ilusión meticulosamente elaborada. La alegría grabada en el rostro de Clara en esas fotos era una alegría que ya rara vez veía, o tal vez, una alegría que ella guardaba para alguien más. Se le hizo un nudo en la garganta, un nudo de lágrimas contenidas y preguntas no formuladas. En ese momento, la anestesióloga volvió a entrar en la habitación con una alegre sonrisa. «Señor Miller, estamos listos para llevar a Clara a cirugía. Todo marcha según lo previsto». Ethan simplemente asintió, como una marioneta insensible que respondía a las señales. Lo embargaba un dolor tan profundo que le cortaba el aliento, pero se entrelazaba con algo más agudo, más frío, algo que sabía a traición. Comprendió que su vida se sentía repentinamente expuesta, completamente fuera de su control.
El orden meticuloso que creía que definía su matrimonio era una farsa, una frágil fachada sobre un mundo secreto del que no sabía nada. Se puso de pie, con las piernas pesadas, y salió de la habitación, cediendo espacio al equipo médico. El nombre Víctor resonó en sus oídos, atrayéndolo hacia algo que no estaba listo para afrontar, un abismo de verdad que deseaba evitar desesperadamente, pero que ahora se veía obligado a cruzar. Encontró un rincón tranquilo en la sala de espera, intentando reconciliar la imagen de la mujer que amaba con la desconocida de aquellas fotografías digitales. Horas después, llevaron a Clara a la sala de recuperación. Estaba pálida, con el rostro suavizado por los efectos persistentes de la anestesia, pero tenía los ojos abiertos, lúcidos. «Ethan», murmuró, con una leve sonrisa en los labios. «No tenías que quedarte». Forzó una sonrisa a cambio, una máscara de preocupación que esperaba convincente. El corazón le latía con fuerza, un tamborileo acusador. Sabía que no podía esperar. La pregunta lo quemaba, una marca abrasadora. Se acercó más, su voz apenas un susurro, pero firme, con una determinación inquebrantable. «Clara», preguntó, observándola fijamente. «¿Quién es Víctor?» Sus ojos, que momentos antes habían estado tranquilos, brillaron. Una risa, débil y quebradiza, se le escapó. «¿Víctor? ¿De qué demonios estás hablando, querido?» Parecía genuinamente confundida, una actuación tan impecable que casi lo convenció. «¿Quizás dije Lori?» «Ya sabes, Lori Jenkins, del club de lectura. Estaba soñando con que me prestara esa nueva novela». Ethan negó con la cabeza, con la mirada fija. «No, Clara. Dijiste, ¿dónde está mi Víctor?» «Claro como el agua, mientras te ponían la inyección». La observó entonces. Sus manos, apoyadas sobre la manta, empezaron a retorcer y destorcer la tela. Un hábito nervioso que no había visto en años. Era una señal, un pequeño movimiento involuntario que gritaba más fuerte que cualquier palabra. La verdad estaba escrita en la sutil tensión de su mandíbula, en la ligera evasión de su mirada que recorrió su rostro pero no lo miró directamente. La ira, tan contenida, empezó a enroscarse y a apretarse en su interior. No podía quedarse allí ni un momento más. Murmuró algo sobre que necesitaba café, una excusa endeble, y salió de la sala de recuperación, dejándola retorciendo la manta, dejando la acusación tácita flotando pesadamente en el aire. El camino a casa fue un viaje borroso. Las calles familiares, el giro hacia la entrada, la llave en la cerradura. Todo le parecía extraño. Entró en la casa, su casa, llena de fotografías de su vida, el aroma de sus flores favoritas, los ecos de sus conversaciones. Pero ya no era su hogar. Era el museo de una vida que no reconocía. Una exposición cuidadosamente construida llena de reliquias de un amor que, al parecer, había sido una mentira. El zumbido estéril de la habitación del hospital era un recuerdo lejano. Ethan estaba encorvado a la mesa de la cocina, con el resplandor azul de su portátil iluminando su rostro tenso en la casa, por lo demás oscura. Dormir se sentía como una traición, un capricho que no podía permitirse. Volvió al perfil de Facebook de Víctor Hayes, con el cursor sobre el nombre como si lo contuviera una corriente peligrosa. Cada clic se sentía como una inmersión más profunda en una verdad turbia e inquietante. Víctor Hayes, según su meticulosa imagen en línea, era un asesor financiero con una oficina enclavada en los cañones de cristal del centro de Chicago. Sus publicaciones presentaban la imagen de un hombre que disfrutaba de las cosas buenas. Campos de golf soleados, exquisitas catas de vino y vacaciones en lugares pintorescos. Irradiaba un aire de éxito refinado, una imagen impecable y refinada que irritaba a Ethan. No se trataba de una figura desesperada y sombría, era un hombre que se movía con soltura en círculos que insinuaban opulencia. Un mundo del que Clara siempre había expresado el deseo de formar parte. Un mundo del que Ethan, un profesor de historia jubilado de secundaria, siempre se había sentido un poco alejado. Ethan volvió a desplazarse por las fotos, con la mirada fija en una imagen en particular. Era una foto espontánea de Clara y Víctor en lo que parecía una cafetería elegante y soleada. Clara reía, con la cabeza echada hacia atrás, irradiando una alegría genuina y desahogada. Víctor, sentado frente a ella, sonreía, con las comisuras de los ojos entrecerrándose al mirarla. Debajo de la foto,
Un comentario de la propia Clara. El mejor día. La fecha decía, hace 6 meses. 6 meses. Toda una vida de secretos. El comentario fue como un puñetazo en el estómago. El mejor día. No fueron unas vacaciones familiares ni un aniversario con él. Fue un momento robado con otro hombre. El peso de esa simple frase oprimió a Ethan, asfixiándolo. Sintió una fría determinación solidificarse en su pecho. No solo estaba de luto por un amor perdido, se estaba embarcando en una investigación silenciosa y sombría. Encontró fácilmente la dirección de Víctor en su perfil, una importante firma en un rascacielos moderno. Ethan la anotó cuidadosamente en un bloc de papel, con una mano sorprendentemente firme. Necesitaba ver a este hombre, comprenderlo, reconstruir los fragmentos de este rompecabezas desgarrador. No lo confrontaría, todavía no. Observaría. A la mañana siguiente, bajo un cielo color ciruelas magulladas, Ethan aparcó su viejo sedán a una manzana de un café de moda en una zona bulliciosa de la ciudad. Había elegido este lugar deliberadamente. Era el tipo de establecimiento que Clara adoraba. Café artesanal, pasteles delicados, decoración minimalista. Resonaba con la charla tranquila de profesionales en su descanso matutino. Se tomó un café tibio, sintiéndose completamente fuera de lugar, una reliquia observando un mundo que ya no sentía suyo. Esperó, escudriñando cada rostro que entraba con la mirada, con un nudo de anticipación y temor en el estómago. Entonces llegó Víctor. Era exactamente como su imagen en línea sugería. Traje elegante, cabello perfectamente peinado, un reloj de diseño brillando en su muñeca. Se movía con paso seguro, pero lo que impresionó a Ethan fue la sutil, casi imperceptible, forma en que Víctor escudriñó la sala antes de sentarse en una mesita junto a la ventana. Sus ojos se movían rápidamente, evaluando, casi con cautela. Ethan, fingiendo estar absorto en su teléfono, observaba a Víctor por encima del borde de su taza. El hombre no estaba relajado. Revisaba su teléfono cada pocos minutos, frunciendo ligeramente el ceño tras cada mirada. Sus dedos tamborileaban con un ritmo inquieto sobre la mesa. No se trataba de un simple operador disfrutando de un café. Había una tensión subyacente, una energía nerviosa que insinuaba algo más que una simple aventura clandestina. Unos minutos después, otro hombre, igual de bien vestido, se unió a Víctor. Intercambiaron un breve y casi superficial apretón de manos. Ethan aprovechó la oportunidad. Su café estaba solo, pero se dirigió a la estación de condimentos, deteniéndose deliberadamente cerca de la mesa de Víctor, fingiendo buscar azúcar. Entonces, ¿terminaremos esto rápido?, preguntó el otro hombre en voz baja, pero lo suficientemente clara para que Ethan lo captara. Víctor se inclinó hacia adelante, con la misma voz quedamente. Ese es el plan. Nada de cabos sueltos. No podemos permitirnos complicaciones. Ethan se quedó paralizado, con la mano suspendida sobre un paquete de azúcar. Su mente daba vueltas. Estoy terminando esto rápido. Sin cabos sueltos. Las palabras resonaban con un tono siniestro, muy alejado de las bromas informales de una reunión de negocios, o incluso de los susurros apresurados de una cita romántica. No se trataba solo de Clara. Era algo completamente distinto. En ese momento, el teléfono de Víctor volvió a vibrar. Miró la pantalla y Ethan vio que fruncía el ceño. Rápidamente guardó el teléfono en el bolsillo, con el rostro endurecido. Ethan se retiró a su mesa, olvidando el sobre de azúcar. Una fría comprensión lo invadió, helándolo hasta los huesos. No se trataba solo de una aventura, de un corazón roto. Esto era algo más grande, mucho más grande. Las palabras, sin cabos sueltos, resonaron en su mente, con un peso ominoso. Sacó su pequeño bloc de notas, ignorando el temblor en su mano, y garabateó una nota. Víctor. Trato. Algo más grande que Clara. Las implicaciones eran aterradoras. De repente recordó a Clara, semanas atrás, en una cena. Estaba inusualmente animada, su sonrisa casi demasiado brillante, demasiado fija. Mantenía su teléfono escondido debajo de la mesa, mirándolo furtivamente, su pulgar recorriendo la pantalla a una velocidad que Ethan no reconoció. Lo descartó entonces, atribuyéndolo a su creciente obsesión con las redes sociales. Ahora encajó, una pieza de un rompecabezas que él desconocía. Víctor terminó su café,
Pagó la cuenta con un gesto rápido, casi agresivo, y salió del café con su acompañante, perdiéndose entre la multitud matutina. Ethan lo vio irse, con una profunda sensación de impotencia mezclada con una férrea determinación creciendo en su interior. Había visto a Víctor, había escuchado fragmentos de una conversación inquietante, pero no tenía pruebas, nada lo suficientemente concreto como para confrontar a Clara, y mucho menos comprender la magnitud de lo que estaba sucediendo. La sospecha, por fuerte que fuera, no bastaría. Necesitaba respuestas, pruebas tangibles. La respuesta, se dio cuenta, estaba en el único lugar que aún no había buscado: el teléfono de Clara. Estaría en su bolso, guardado en su habitación del hospital. Un plan desesperado, casi imprudente, empezó a formarse en su mente. Volvería al hospital. Recuperaría su teléfono. Descubriría qué estaba pasando realmente. Arrancó el motor de su coche. El rugido familiar contrastaba con la tranquila determinación que se asentaba en su interior. El viaje de regreso al hospital, antes lleno de preocupación por la salud de su esposa, era ahora un viaje impulsado por una necesidad desesperada y urgente de descubrir una verdad que prometía destrozar lo que le quedaba de vida. Los pasillos del hospital estaban en silencio, bañados por la tenue y vigilante luz de las luces de emergencia. La lluvia, con un ritmo constante y triste, golpeaba los altos cristales de las ventanas, reflejando la agitación en el corazón de Ethan. Entró en silencio en la habitación de Clara. El chirrido de sus gastadas zapatillas deportivas se amortiguaba por la gruesa alfombra. Clara yacía en la cama, con una vía intravenosa en el brazo, su rostro plácido en el sueño inocente de una mujer que se recupera de una cirugía. Pero Ethan sabía que no era así. La imagen de su rostro sereno, tan familiar, ahora le parecía una cruel decepción. Sus ojos se dirigieron de inmediato a la mesita de noche. Allí estaba, el bolso de Clara. Se acercó con la sigilo de un ladrón, conteniendo la respiración. Le temblaba la mano al abrir la cremallera, sacar el teléfono y encenderlo, sin contraseña. Un pequeño y escalofriante detalle que subrayaba su descuido, o quizás su absoluta confianza en su ignorancia. Su pulgar, con una pesadez insoportable, se posó sobre la aplicación de mensajes. La tocó, y allí, en la parte superior de sus chats recientes, estaba el nombre que ahora temía y despreciaba: Víctor Hayes. Una descarga eléctrica lo recorrió. Se preparó, con la mandíbula apretada, mientras empezaba a desplazarse. Las palabras se difuminaron al principio, luego se clarificaron brutalmente. Víctor, ya te extraño. ¿Cuándo es la próxima escapada? Se le cortó la respiración. Vio la respuesta de Clara, vacía de calidez, llena de desprecio. Pronto, John. Tan despistado como siempre. John. John era él. El nombre Ethan Miller, su nombre de pila, había sido olvidado, reemplazado por un apodo despectivo. Desorientado. La palabra lo impactó con una fuerza repugnante. 35 años. Y esto era lo que ella pensaba de él. La respuesta de Víctor apareció, echando sal a la herida abierta. Pobre viejo aburrido. Apuesto a que todavía está trasteando con sus aparatos. La rápida respuesta de Clara, acompañada de un emoji de risa, afiló aún más el cuchillo. Ja, ja, ja. Siempre. Eres la chispa que necesito. El mundo de Ethan daba vueltas. Despistado. Aburrido. Chispa. Las palabras resonaban en su mente, burlándose de él, desmantelando décadas de historia compartida. Siempre había intentado ser un buen esposo, un compañero confiable, una presencia constante. Trasteaba con su vieja radio, leía sus libros de historia, apreciaba sus tardes tranquilas. Creía que ella apreciaba su calma, su firmeza. Había sido tan ciego, tan profunda y catastróficamente ingenuo. Siguió desplazándose, cada mensaje como un nuevo cristal que le atravesaba el alma. La cronología de su traición se desplegaba ante él, un relato sombrío y detallado de su vida clandestina. Reservas de hotel para retiros de fin de semana, disfrazadas de viajes de chicas para Clara y sus amigas, llamadas nocturnas, justificadas como puestas al día con Sara. Clara se reía de sus rutinas predecibles, sus placeres sencillos, mientras compartía secretos íntimos con Víctor. La profundidad de su engaño era asombrosa. Entonces, un mensaje de Víctor, de casi un año atrás,
Sobresalió, una escalofriante premonición de su situación actual. Larry, nunca sospechará. Está demasiado ocupado haciéndose el buen marido. Larry. Otro alias. Otra capa de su intrincado engaño. La respuesta de Clara fue cortante, despectiva, pero devastadora para Ethan. Bien, déjalo. Su visión se nubló. Una neblina de rabia candente y un dolor agudo y agonizante. Quería gritar, estrellar el teléfono contra la estéril pared del hospital, desatar el torrente de furia que crecía en su interior. ¿Cómo podía? ¿Cómo podía la mujer que amaba, la madre de sus hijos, la piedra angular de toda su vida adulta, ser capaz de una crueldad tan calculada? El amor que había atesorado, el cimiento de su existencia, se había desmoronado, envenenado por sus mentiras. Cerró los ojos con fuerza un instante, obligándose a respirar, a recuperar algo de control. Al abrirlos de nuevo, su mirada, aunque aún ardía de ira, era más aguda, más centrada. Continuó desplazándose, impulsado por una necesidad desesperada de encontrar hasta la última pizca de verdad. Un mensaje más reciente de Víctor le llamó la atención. Su tono era abrupto y urgente, a diferencia de las bromas coquetas. Tenemos que tener cuidado con esos papeles. Manténlos a salvo. Papeles. La palabra lo devolvió al presente, lejos del torbellino emocional de la traición personal. No se trataba solo de una aventura. Esto resonaba con los cabos sueltos de los que Víctor había hablado en el café, el algo más grande que Ethan había presentido instintivamente. Se trataba de algo financiero, algo potencialmente criminal. La profundidad de la implicación de Clara, las capas de su engaño, se extendían más allá de lo personal. Amenazaba con hundir toda su vida, quizás incluso su libertad. Con una profunda sensación de pavor y una claridad escalofriante, Ethan guardó cuidadosamente el teléfono en el bolso de Clara, guardándolo tal como lo había encontrado. Sus manos temblaban incontrolablemente, no de dolor, sino de una rabia fría y latente que había desplazado todas sus demás emociones. El amor que sentía por Clara había muerto, reemplazado por una amarga mezcla de disgusto y una férrea determinación. Salió de la habitación, dejando a Clara con su sueño medicado, dejando atrás el silencioso zumbido de las máquinas y el goteo constante de la vía intravenosa. La lluvia afuera había arreciado. Su incesante golpeteo contra las ventanas ahora era una frenética llamada a la acción. Lo impulsaba a pensar, a planificar, a actuar. No permitiría que se salieran con la suya. No permitiría que ella redujera su vida a un chiste patético. Ethan caminaba por el pasillo desierto, con sus pasos resonando amenazantemente. Descubriría qué eran esos papeles. Desvelaría cada mentira. Desmantelaría su engaño, pieza a pieza, minuciosamente, hasta que la verdad, por horrible que fuera, quedara completamente expuesta. Su tranquila vida había quedado destrozada, pero de entre los escombros nació una nueva y formidable determinación. El primer rubor del amanecer teñía el cielo de suaves tonos rosa y gris, mientras Ethan estaba sentado en un frío banco del parque. Su desgastada libreta de cuero yacía abierta sobre su regazo, con un bolígrafo firmemente aferrado en la mano. A su alrededor, la ciudad se agitaba, pero él estaba perdido en su propio mundo, trazando una estrategia para una guerra que nunca imaginó que libraría. Venganza no era una palabra que jamás hubiera asociado consigo mismo, pero ahora la sentía como un propósito frío y claro. Trazó el contorno de un diagrama en su cuaderno, con los pensamientos dando vueltas. Recordó haber rechazado un ascenso prestigioso años atrás, una mudanza que habría significado mudarse, arrancando a Clara de su cómoda vida. Lo había hecho por ella, por ellos. Ella lo había llamado su roca, su ancla firme. Ahora, las palabras volvían para atormentarlo, retorcidas y amargas. Su roca, su pesado, su tonto. Los nombres que había usado con Víctor resonaban en su mente, afilados e implacables. Su mente, una vez acostumbrada a las estructuras lógicas de la historia y a la resolución sistemática de problemas de un ingeniero, su pasión olvidada antes de la docencia, empezó a dar vueltas. Ya no se trataba de emociones, no del todo. Se trataba de estrategia, desenmascararlos, pero con inteligencia. Necesitaba usar su arrogancia, su certeza de que estaban fuera de toda sospecha, contra ellos.
Primer punto del día. Los papeles de Víctor. El críptico mensaje de Víctor aclara. Tenemos que tener cuidado con esos papeles. Manténlos a salvo. Rondaba por sus pensamientos. ¿Qué eran? ¿Documentos legales? ¿Registros financieros? ¿Pruebas de algo mucho más siniestro que una simple aventura? Anotó un punto. Los papeles de Víctor. Averigua qué son. Años atrás, Clara lo había bromeado a menudo, llamándolo tan predecible. Sonreía, con un dejo de cariño en la mirada, y decía, «Ay, Ethan, siempre sé lo que vas a hacer». El recuerdo encendió una chispa de ira desafiante. ¿Predecible? Él le demostraría lo impredecible. Les demostraría a ambos. Escribió otra nota, presionando con fuerza el bolígrafo contra el papel. Empieza con Víctor. Es el punto débil. Víctor, el hombre que se movía con un sutil nerviosismo, el hombre que no podía permitirse cabos sueltos. Él era quien tenía más que perder, quizá incluso más que su matrimonio. Su plan empezó a tomar forma. Los detalles se fusionaron en una estructura sombría y elegante. Parecía que hablaba un idioma que había olvidado, una parte de sí mismo que llevaba mucho tiempo dormida y que ahora despertaba con una precisión escalofriante. Apuntaría a sus vulnerabilidades, una por una. Para cuando el sol ya había salido por completo, tiñendo la ciudad de vibrantes tonos, Ethan ya estaba en su coche, conduciendo hacia un tranquilo suburbio arbolado al otro lado de la ciudad. Sabía la dirección de Victor Hayes por su búsqueda en Internet, cuidadosamente contrastada con registros públicos. Aparcó discretamente a una manzana de distancia, observando la impecable casa de 2 plantas. Esta también era la casa de Eleanor Hayes, la desprevenida esposa de Víctor. En la mano, apretaba un sobre blanco liso. Dentro estaban las fotografías impresas que había encontrado en el perfil de Facebook de Víctor, las de Clara y Víctor juntos, riendo, en intimidad. Ninguna nota, ninguna explicación. El anonimato era clave. No buscaba una confesión, todavía no. Estaba sembrando el caos. Esperó, observando la casa con una paciencia desconcertante. Tras lo que pareció una eternidad, pero que probablemente fueron solo 20 minutos, un camión de reparto pasó retumbando. Ethan aprovechó el momento y salió del coche. Caminó con determinación, con el corazón latiendo frenéticamente contra sus costillas. Llegó al buzón, metió el sobre, y el suave golpe al caer se sintió increíblemente definitivo, un punto sin retorno. Se retiró rápidamente, agazapado tras un espeso arbusto de azaleas, al otro lado de la calle, con la mirada fija en la casa. Los minutos transcurrieron lentamente. Entonces, la puerta principal se abrió. Apareció Eleanor Hayes, una mujer de mirada amable y un corte de pelo sensato, con un pequeño paquete. Se detuvo frente al buzón para abrirlo. Ethan observaba, conteniendo la respiración. Metió la mano y sacó el correo. Lo revisó con expresión indiferente, y luego se quedó paralizada. Su mirada se fijó en el sobre blanco anónimo. Lo abrió, sacando las impresiones brillantes. Ethan vio que sus hombros se tensaban, que ladeaba la cabeza con incredulidad, y luego se llevó la mano a la boca. El paquete que sostenía cayó al porche con un golpe sordo. Su rostro, hasta entonces sereno, se desvaneció en una máscara de conmoción y horror. Entonces, un grito repentino y penetrante rompió la quietud de la mañana. «¡Víctor, baja!». Eleanor entró furiosa, dando un portazo. Ethan no se movió, con la mirada fija en la casa. Oyó gritos ahogados, luego una voz más fuerte y furiosa, la de Eleanor, seguida de un murmullo frenético y defensivo que solo podía ser de Víctor. Momentos después, escuchó un tono agudo y de pánico desde adentro. Víctor estaba al teléfono. «Clara, tenemos un problema grave». Ethan sacó su teléfono y activó rápidamente la grabadora. Lo levantó, captando el caos creciente desde el otro lado de la calle. No pudo distinguir todas las palabras, pero el volumen y la energía frenética eran inconfundibles. Entonces, otro grito de Eleanor, con la voz desgarrada por el dolor y la furia, atravesó las paredes. «¿Quién es Clara? Dime, Víctor, ¿quién es Clara?». Esa fue su señal. Las semillas estaban plantadas y brotaban rápidamente. Ethan se escabulló de los arbustos y regresó en silencio a su coche. Una satisfacción sombría lo invadió, fría y aguda. El primer golpe había dado en el blanco.
El juego había comenzado. Si te engancha esta historia de traición y venganza silenciosa, dale a me gusta a este video, compártelo con alguien que disfrute de un buen drama y suscríbete para estar al tanto de lo que sucede a continuación. No querrás perderte cómo se desenvuelven estos retorcidos acontecimientos. El suave clic de la puerta principal rompió el tenso silencio de la casa. Clara entró, arrastrando su pequeña maleta con ruedas. Le habían dado de alta antes de lo previsto. Su sonrisa, al ver a Ethan en la puerta de la cocina, era demasiado brillante, demasiado practicada, una fachada forzada que apenas disimulaba el temblor de sus manos. Sus movimientos eran bruscos, antinaturales, como si fuera una marioneta cuyos hilos se hubieran enredado. «Ethan, cariño, ya llegué», dijo con voz un poco aguda. Se dedicó a dejar su bolso, evitando su mirada. «¿Todo bien? ¿Has estado...?» Callado. Él simplemente la observaba, un observador silencioso. Notó cómo sus dedos aferraban el asa de la maleta, el temblor casi imperceptible que recorría su mano. La facilidad con la que normalmente se deslizaba por la casa había desaparecido, reemplazada por una energía nerviosa que gritaba culpa. Justo cuando lograba hacerle una pregunta casual sobre su día, su teléfono, guardado en el bolsillo, vibró. Lo sacó de un salto, con movimientos repentinos y bruscos, la mirada fija en la pantalla antes de volver a guardarlo rápidamente. Toda la actuación fue una caricatura patética de la normalidad. Antes de que pudiera responder, su propio teléfono vibró en su bolsillo. Era un número desconocido. Lo sacó, con el corazón acelerado. Un mensaje de texto. «Nos vemos en el café de Elm. A las 2 p.m. Sé lo que hicieron, Eleanor». Eleanor, la esposa de Victor Hayes. Una oleada de satisfacción sombría, mezclada con una nueva ola de anticipación, lo invadió. Las semillas que había plantado estaban brotando, mucho más rápido de lo que había previsto. Miró a Clara, que seguía rondando torpemente junto a la puerta. «Tengo que hacer unos recados», dijo con voz cuidadosamente neutral. Sintió sus ojos entrecerrados, evaluándolo, buscando la grieta en su compostura. Ella percibió su engaño, igual que él había percibido el suyo durante tanto tiempo, pero no ofreció más explicaciones, solo un leve encogimiento de hombros antes de pasar junto a ella y salir por la puerta. Exactamente a las 2 de la tarde, Ethan entró en el bullicioso café de Elm Street. Reconoció a Eleanor de inmediato. Estaba sentada en una mesa de la esquina, con una taza de café medio vacía frente a ella, con la postura rígida. Sus ojos, aunque enmarcados por ojeras, reflejaban una determinación feroz e inquebrantable. Parecía cansada, destrozada, pero completamente decidida. «Gracias por venir, señor Miller», dijo en voz baja, sin palabras amables. No hacían falta presentaciones. El dolor compartido en sus ojos era suficiente. Ethan se sentó frente a ella. «Por favor, llámame Ethan». «Ethan», repitió, con la mirada endurecida. «Nos humillaron, a ambos. ¿No te parece?» Él asintió, sintiendo un nudo en el estómago. «Más de lo que puedo expresar». Eleanor se inclinó hacia adelante, y su voz se redujo a un susurro casi inaudible. «Víctor lleva años mintiendo. No solo sobre Clara, sobre otras cosas, ocultando cosas, dinero, tratos. Lo sospechaba, pero nunca pude demostrarlo. Ahora tengo pruebas, y quiero que pague, por todo». Sus ojos brillaban con una furia fría, similar a la de él. Metió la mano en su bolso y deslizó una delgada memoria USB por la mesa hacia él. «Esto tiene pruebas, registros financieros, transacciones, sus cuentas secretas. Es todo lo que he conseguido reunir en los últimos meses. Úsalo, acaba con él». Ethan cogió el disco duro. Su plástico frío era un símbolo tangible de su inesperada alianza. Miró a Eleanor, una mujer a la que no conocía, pero con la que sintió una conexión inmediata y profunda. Eran aliados en una guerra que ninguno de los dos había elegido, unidos por el cruel engaño de sus cónyuges. «¿Por qué yo?», preguntó, necesitando comprender. «Porque eres inteligente», respondió Eleanor, con una sonrisa sombría en los labios. «Vi cómo te comportaste, cómo pusiste esas fotos. Eres metódico, y estás enojado, como yo. Haremos que se arrepientan de esto», dijo Ethan, su voz una promesa, un juramento. Eleanor asintió,
y su sonrisa sombría se tensó. Bien, hagamos que se arrepientan de haber pensado que podrían salirse con la suya. Al salir del café, Ethan sintió una extraña mezcla de temor y empoderamiento. Ahora tenía una herramienta poderosa, un arma en esta guerra silenciosa. Guardó la memoria USB en el bolsillo, con la mente ya acelerada, procesando las implicaciones de la información de Eleanor. Su siguiente movimiento fue instintivo. Necesitaba comprender los siguientes pasos de Víctor. Sabía que Víctor estaría apurado, intentando contener las consecuencias de las fotos anónimas. Ethan condujo, con cuidado, hasta un bar con poca luz que sabía que Víctor frecuentaba ocasionalmente para reuniones de negocios. Encontró una mesa apartada, pidió una bebida que no tocaría y esperó. Al poco rato, Víctor entró, con su habitual porte astuto, alterado, y la mirada recorriendo la sala con una intensidad casi paranoica. Se sentó en una mesa de la esquina, y un momento después, un hombre de mirada penetrante con un traje anodino se unió a él. Ethan reconoció al tipo, un detective privado. Observó cómo Víctor, rápida y casi furtivamente, pasaba un sobre grueso por encima de la mesa. Se inclinó, con voz urgente y tensa. Ethan se esforzó por escuchar, captando fragmentos de su conversación en voz baja. «Encuentra quién envió esas fotos», susurró Víctor, con el rostro desencajado por una rabia apenas contenida. «No me importa lo que cueste. Hazlo rápido. Necesito saber quién intenta arruinarme». El detective asintió y guardó el sobre. «¿Alguna pista?». Víctor dudó y luego añadió, casi como si se le hubiera ocurrido después. «Podría ser un hombre mayor, alguien rencoroso, alguien a quien he incomodado». Ethan sintió un escalofrío que le recorrió la espalda. Víctor lo buscaba. Se estaba convirtiendo en una amenaza conocida, un jugador activo en este peligroso juego. Esto era justo lo que quería. Terminó su bebida, o mejor dicho, fingió haberlo hecho, y salió del bar antes de que Víctor pudiera verlo. Al volver a casa encontró a Clara en la sala, aparentemente reorganizando una estantería, pero sus ojos, al mirarlo, eran penetrantes e inquisitivos. «Te has estado comportando de forma muy extraña, Ethan», dijo con un tono de sospecha. «¿Qué ocurre?». Él la miró a los ojos, con una expresión cuidadosamente vacía. «Solo son papeles viejos. Nada de qué preocuparse». Sabía que ella estaba husmeando, intentando adivinar su reacción, para evaluar si su mundo realmente se estaba desmoronando. Pero no le daría esa satisfacción. Todavía no. Más tarde esa noche, la casa era un silencio sepulcral, roto solo por el zumbido del refrigerador. Ethan, tras comprobar las cerraduras de la puerta principal, miró a través de las cortinas de la sala. Al final de la calle, estacionado discretamente bajo la profunda sombra de un sicómoro, había un sedán oscuro. Tenía las luces apagadas, pero apenas distinguió una figura al volante. El detective de Víctor. Lo estaban vigilando. La situación había empeorado. Una calma fría y analítica se apoderó de Ethan. Metió la mano en el bolsillo, sacó la memoria USB de Eleanor y la guardó en su calcetín. Un escondite primitivo pero efectivo. Luego, marcó el número de Eleanor. «Tenemos problemas», dijo, sin preámbulos. «Ya tiene a alguien vigilando mi casa». La respuesta de Eleanor fue rápida y decidida. «Entonces nos mudamos esta noche. Nos vemos en su oficina. Tengo una llave de repuesto». La idea era audaz, arriesgada, pero necesaria. Ethan estuvo de acuerdo. En menos de una hora, se encontraron en las calles desiertas del centro, donde los imponentes edificios proyectaban sombras largas y esqueléticas bajo la tenue luz de la luna. Eleanor, con una expresión de severa determinación en su rostro, lo condujo a una discreta entrada trasera de la imponente torre de cristal donde se encontraba la oficina de Víctor. Con un pequeño giro, abrió la cerradura con una llave de repuesto. Dentro, la oficina de Víctor era un caos meticulosamente organizado. Papeles apilados y bolígrafos caros esparcidos por un escritorio pulido. Ethan conectó la memoria USB al ordenador de Víctor, con los dedos sobre el teclado, burlando la seguridad con una habilidad olvidada de su juventud como ingeniero. La pantalla parpadeó y luego cobró vida con un torrente de datos incriminatorios. Cuentas en el extranjero, facturas falsas, sociedades fantasma, acuerdos que, de ser descubiertos, no solo podrían arruinar financieramente a Víctor,
sino también enviarlo a prisión por una larga temporada. Ethan revisó los archivos, con una satisfacción sombría creciendo en su interior. Esto era mucho más de lo que había anticipado. «Mira esto», susurró Ethan, señalando una compleja hoja de cálculo. «Lleva años desviando dinero de sus clientes, de su propia firma. No se trata de unas cuantas malas inversiones. Es un fraude sistemático. Podría acabar en la cárcel durante décadas». Eleanor jadeó, llevándose la mano a la boca. «Dios mío», susurró, con la voz temblorosa, entre conmoción y reivindicación. «Eso es suficiente para enterrarlo». Entonces, la mirada de Ethan se posó en una serie de transacciones vinculadas a una cuenta conjunta, sutilmente ocultas en los laberínticos registros financieros. Se le cortó la respiración. El nombre de Clara estaba allí, claro como el agua, asociado a varias transferencias grandes y sospechosas. No era solo una amante, era cómplice de sus planes. La traición se profundizó, pasando de ser una herida personal a una legal. No solo le había roto el corazón, estaba infringiendo la ley, quizá incluso implicándolo por asociación. Trabajó con rapidez, copiando todos los archivos relevantes en su propio disco duro cifrado, asegurándose de tener varias copias de seguridad. Mientras copiaba, un recuerdo afloró. Clara, años atrás, quejándose de su meticulosa atención al detalle en el trabajo, de sus largas horas perfeccionando planes, de su dedicación. «Siempre estás tan ocupado con tus proyectos, Ethan», le había dicho ella con un dejo de aburrimiento en la voz. Él creía que estaba construyendo una vida para ellos. Ahora, estaba desmantelando sistemáticamente la de ella. De repente, un rayo de luz atravesó la oficina en penumbra, recorriendo el suelo y casi alcanzando el rincón donde estaban acurrucados. Un guardia de seguridad. Ethan agarró a Eleanor del brazo. «¡Abajo!», siseó, llevándola detrás de un gran archivador justo cuando la luz de la linterna los pasó de nuevo. Contuvieron la respiración, escuchando los pasos apagados del guardia mientras continuaba su patrulla. Parecía que solo había estado revisando el suelo, sin percatarse de su presencia. Una vez que los pasos se alejaron, intercambiaron una mirada rápida y silenciosa. Habían tentado a la suerte. Salieron por la puerta trasera, perdiéndose en la noche. Condujeron unas cuadras más allá y aparcaron en un parque tranquilo, cuyas siluetas de árboles se recortaban contra el resplandor urbano. Ethan sacó su teléfono y revisó los archivos copiados. La evidencia era irrefutable, contundente. «Lo tenemos», declaró Eleanor con un tono triunfal. «Necesitamos un abogado, alguien especializado en delitos de cuello blanco». Ethan ya tenía a alguien en mente. Sacó su teléfono de nuevo y marcó un número que había visto anunciado en una valla publicitaria. Un abogado con reputación de perseguir delitos financieros sin piedad. Dejó un mensaje breve y urgente, solicitando una reunión inmediata para la mañana siguiente. «Tenemos información muy sensible sobre un importante caso de fraude financiero», declaró con voz firme y profesional. «No puede esperar». Al colgar, miró por casualidad hacia el límite del parque. A la tenue luz de la luna que se filtraba entre las hojas, vio una silueta familiar acechando tras un grupo de arbustos. El destello de una bufanda de colores brillantes. Clara los estaba siguiendo. La comprensión le provocó un escalofrío, pero también una oleada de determinación calculada. Mantuvo la voz serena, volviéndose hacia Eleanor. «Vamos rápido. Se acercan. Tenemos que ir un paso por delante». Se aseguró de que sus palabras se oyeran, sabiendo que Clara se esforzaría por escuchar cada sílaba. Quería que supiera que su juego había terminado, que él estaba al tanto y que iba a por ellos. La caza había comenzado. A la mañana siguiente, un frío otoñal fresco flotaba en el aire, reflejando la fría determinación que albergaba Ethan. Se encontraba frente al reluciente edificio de oficinas de Victor Hayes, integrándose en el ajetreo matutino de los viajeros. La escena ante él era surrealista, una cruda confirmación de su noche incansable. Coches de policía, con sus luces azules y rojas parpadeando silenciosamente, se alineaban junto a la acera. Agentes uniformados se movían con eficiencia, acordonando la entrada. Entonces, la puerta principal se abrió y apareció Víctor. Su traje impecablemente confeccionado estaba arrugado, su cabello, habitualmente lacio, despeinado. Su rostro, normalmente sereno y seguro, estaba pálido,
con una mezcla de sorpresa y horror. Sus manos, que antes tamborileaban inquietas sobre las mesas del café, ahora estaban atadas a la espalda con esposas relucientes. Un oficial, con rostro severo, lo condujo hacia una patrulla que lo esperaba. Víctor, el afable asesor financiero, artífice de una doble vida, se lo llevaban en desgracia. Los archivos meticulosamente recopilados de la memoria USB de Eleanor, junto con el cuidadoso análisis de Ethan y la rápida actuación del abogado, habían surtido efecto. El imperio de engaños de Víctor, construido sobre capas de fraude y traición, se derrumbó en tiempo real ante los ojos de Ethan. Se había acabado. Una profunda y resonante satisfacción resonó en su interior. La justicia, duramente ganada y fría, se había impartido. Se alejó del espectáculo, dejando que Víctor afrontara las consecuencias de sus actos. El viaje a casa fue tranquilo. Las calles familiares pasaron borrosas. La casa, antaño un santuario, ahora parecía un crudo recordatorio de la vida a la que se había aferrado tan ciegamente, un museo lleno de artefactos de una mentira. Empujó la puerta principal. Clara lo esperaba. Una maleta llena estaba junto a la entrada, una silenciosa admisión de sus intenciones. Tenía los ojos enrojecidos, el rostro enrojecido, la compostura que había construido con tanto esmero, destrozada. La bravuconería de la noche anterior se había evaporado, reemplazada por una vulnerabilidad desesperada. Ethan, comenzó con voz ronca, tenemos que hablar. Se quedó en el pasillo, inmóvil, con las manos metidas en los bolsillos. Habla, dijo con voz monótona, sin emoción. No quedaba nada más que discutir, pero la dejaría hablar. La dejaría intentar salvar lo que estaba irremediablemente roto. Se retorció las manos, evitando su mirada. Cometí un error, Ethan. Un terrible error. Víctor, era una fantasía, un lapsus temporal. Sé que metí la pata, pero podemos arreglarlo. Podemos volver a ser como antes. Sus palabras eran una súplica desesperada, un intento frenético de retroceder el tiempo, de borrar los años de traición. Pero Ethan recordaba los mensajes en su teléfono, desorientada, aburrida. Recordaba su risa, su despreocupada indiferencia hacia su existencia. Recordaba, pobre viejo aburrido, y eres la chispa que necesito. ¿Cómo podía volver? ¿A qué? ¿A una vida construida sobre el desprecio y la mentira? ¿Arreglar esto? La voz de Ethan era apenas un susurro, pero atravesó su súplica como una navaja. Lo rompiste, Clara. Hace años. No solo cometiste un error, desmantelaste nuestra vida sistemáticamente, pieza por pieza, a mis espaldas. No sintió lástima, solo un vacío escalofriante donde una vez residió su amor. Las lágrimas corrían por su rostro. Por favor, Ethan. Lo siento. De verdad. Tu oportunidad de disculparte terminó, respondió con voz serena. Cuando me mentiste, día tras día. Terminó cuando lo elegiste a él, cuando elegiste sus mentiras y sus planes por encima de todo lo que construimos juntos. Pasó junto a ella, dirigiéndose a su dormitorio, la habitación que habían compartido durante décadas. Sacó una vieja bolsa de lona del fondo del armario. Empacó su ropa, sus escasos efectos personales, sus desgastados libros de historia. Nada de ella. Cada objeto que metía en la bolsa era una ruptura deliberada de un vínculo, una silenciosa recuperación de su identidad. Clara lo siguió. Su desesperación crecía con cada cosa que él empacaba. Este no eres tú, Ethan. Tú no te alejas. Siempre eres el constante, el que arregla las cosas. Cerró la cremallera de la bolsa de lona. El sonido resonó con fuerza en el tenso silencio. Se giró para mirarla, con la mirada fría y distante. No me conoces, Clara. Nunca me conociste. En ese momento, vibró su teléfono. Era Eleanor. Salió de la habitación, pasó junto a Clara y salió al porche para contestar, dejándola de pie entre las ruinas de su matrimonio. Lo logramos, Ethan. La voz de Eleanor era clara y triunfal. Está acabado. Se enfrenta a múltiples cargos de fraude. Gracias a ti. Te debo una, respondió Ethan sinceramente. No, lo corrigió Eleanor suavemente. Te lo debes a ti mismo. Ambos lo hacemos. Ahora eres libre, Ethan. Colgó. La palabra libre, resonando en su mente, resonante y poderosa. Volvió a mirar la casa.
un monumento a la vida que dejaba atrás. Subió a su coche, con la bolsa de lona en el asiento del copiloto. Un pequeño apartamento lo esperaba al otro lado de la ciudad, un lienzo en blanco para una nueva vida. Arrancó el motor, puso la marcha y arrancó sin mirar atrás. El camino era incierto, pero por primera vez en mucho tiempo era realmente suyo. Una semana después, el aroma a pintura fresca y a nuevos comienzos inundó el pequeño apartamento de Ethan. Las habitaciones estériles del hospital, las oficinas silenciosas, los tensos enfrentamientos. Todo parecía de hace una eternidad. Estaba desempacando sus últimas cajas, con movimientos pausados, casi meditativos. En un estante recién pintado, colocó una sola fotografía enmarcada. Sus hijos, sonriendo de oreja a oreja, con los rostros llenos de la inocente alegría que no había visto en los suyos en tanto tiempo. El rostro de Clara brillaba por su ausencia. Se detuvo, mirando por la ventana el tranquilo y desconocido suburbio. Los árboles bordeaban la calle. Las casas se alzaban confortablemente tras jardines bien cuidados. Era una página en blanco, un marcado contraste con el hogar que una vez había albergado tantos recuerdos, ahora manchado por la traición. Este era un nuevo capítulo, sin escribir, sin cargas. El timbre sonó, un sonido alegre y alegre. Ethan abrió la puerta y encontró a Eleanor allí de pie, con 2 tazas de café humeantes en un portavasos y una pequeña maceta en la otra mano. Un regalo de inauguración, dijo, con una sonrisa cálida, genuina y sin ninguna compasión. Pensé que te vendría bien un poco de cafeína y algo de verdor. Él le devolvió la sonrisa, una sonrisa sincera que le llegó a los ojos. Pasa, Eleanor. Gracias. Se acomodaron en el sencillo sofá nuevo, donde el aroma a café se mezclaba con los restos de pintura. Te mereces esto, Ethan, dijo Eleanor, señalando el espacio despejado. Un nuevo comienzo. Tomó un sorbo de café, y su calor lo inundó. No pensé que llegaría hasta aquí, no después de todo. Las palabras eran sinceras, una vulnerabilidad poco común que se sentía seguro compartiendo con ella. Su mano, cálida y suave, rozó la suya fugazmente, un roce que despertó una calidez sorprendente, un destello de posibilidad. Ambos hicimos lo que teníamos que hacer, respondió ella, mirándolo a los ojos. Y mira a dónde nos llevó, libres. Pasaron la tarde charlando, una conversación cómoda y relajada que abarcó desde las absurdeces de la caída de sus exesposos hasta los sencillos placeres de sus nuevas vidas sin agobios. Más tarde, decidieron dar un paseo por un parque cercano, con el crujido de las hojas otoñales bajo los pies. El comportamiento relajado de Eleanor, su risa relajada, sacaron a Ethan de sus pensamientos, una grata distracción de los persistentes fantasmas del pasado. Mientras caminaban, un momento de silenciosa introspección llevó a Ethan a confesar: me hizo sentir invisible, Eleanor, como si solo fuera parte del fondo, fácilmente ignorado. Las palabras, dichas en voz alta, tenían un peso sorprendente, una liberación. Eleanor se detuvo y se giró para mirarlo de frente. Sus ojos, serios y directos, se encontraron con los de él. Extendió la mano, descansándola suavemente sobre su brazo. No eres invisible, Ethan, dijo con voz suave pero firme. Para mí no. Tú fuiste quien descubrió sus mentiras, quien tuvo el valor de actuar. Eres todo menos invisible. Una conmoción, un destello de algo nuevo, recorrió a Ethan. Un reconocimiento, una sensación de ser realmente visto, quizás por primera vez en años. De vuelta en el apartamento, mientras el sol comenzaba a ocultarse en el horizonte, tiñendo el cielo de tonos naranjas y morados, Ethan vio una carta sin abrir en la pequeña encimera de su cocina. La letra de Clara. La recogió, sintiendo un dolor sordo y familiar, pero ya no el agudo dolor de la traición. Sin romper el sello, se dirigió a un cajón, guardó la carta y la cerró con fuerza, guardando sus palabras, junto con los vestigios de su pasado. Eleanor, que lo había estado observando, preguntó suavemente: ¿estás bien? Logró esbozar una sonrisa sincera. Sí. Entonces recordó algo. Esta noche hay un evento benéfico local. Mi primera contribución a la comunidad. ¿Te gustaría venir conmigo? La sonrisa de Eleanor se ensanchó. Me encantaría. El centro comunitario bullía de animadas charlas y música.
Ethan, con una silenciosa sensación de plenitud, había donado una suma considerable a un programa local de alfabetización, una causa que le importaba mucho como exmaestro. Se sentía bien, como desprenderse de otra parte del pasado e invertir en un futuro que estaba construyendo activamente. Más tarde, mientras estaban juntos, sosteniendo vasos de sidra espumosa, Eleanor levantó el suyo. «Por nuevos comienzos», dijo con los ojos brillantes. Ethan chocó su copa contra la de ella, y una respuesta audaz e inesperada surgió en su interior. «Para nosotros». Un instante de silencio sorprendido, luego la sonrisa de Eleanor se suavizó, su mirada sostenida por la suya. Pasaron el resto de la noche bailando, riendo y hablando. Ethan se sintió visto, realmente visto, no como un esposo, no como un tonto, sino como él mismo. Eleanor se inclinó hacia él, su voz un cálido susurro en su oído. «Eres más fuerte de lo que jamás imaginaron». Sabía que ella tenía razón, y mientras sus manos se estrechaban, un entendimiento silencioso fluía entre ellos. Ethan supo que esto, fuera lo que fuese, esta conexión naciente, este viaje compartido, podía crecer si lo permitían. Una nueva vida comenzaba, llena de posibilidades inesperadas.